Fue muy oscuro el comienzo de aquella temporada para los aurinegros. Los dos primeros partidos de la Copa fueron otras tantas derrotas, pero con el gran agravante que el primero de ellos fue ante Nacional, que obtuvo un contundente 4-0 a su favor. Los diarios de la época marcaban una realidad que aparecía alejada de los primeros planos internacionales. Aquel Peñarol no tenía un rendimiento similar al que apenas un año antes había logrado un lugar en la final. Pero lentamente las cosas fueron cambiando. El primer síntoma importante surgió en Bolivia, cuando fue el turno del festejo inicial. Las revanchas en Montevideo comenzaron de la mejor manera, porque además el que cayó fue el rival de todas las horas. Era el tiempo de ir recogiendo lo sembrado. Aquel equipo de Máspoli se fue perfilando y tras varios duelos muy duros llegó la oportunidad de la primera final. Enfrente estaba un grande de la Argentina, el River que orientaba Renato Cesarini, participando en la primera edición de la Libertadores que admitía a los vicecampeones. Uno iba por su tercer título, el otro por el primero. Había terminado de dar vuelta una historia que había empezado mal contra Nacional, le había ganado 3 clásicos seguidos y llegaba a enfrentar a este River de Cesarini en el Estadio Centenario. Se sabía que River tenía estupendos jugadores y que iba a ser un partido sumamente difícil. Un estadio prácticamente colmado, como se veía en las imágenes, para esta primera final de la Copa Libertadores de América en 1966, que tiene la primera llegada por el lado de la visita y después esta otra de Peñarol por el lado de Juan Joya Cordero. Los morenos en aquellos tiempos eran figuras realmente formidables del elenco Mirasol, incontenibles para los defensas rivales. El River tenía extraordinarias figuras, desde el legendario Amadeo Carrizo en el arco, Roberto Matosa, Luis Cubilla, Los Onega, ¿verdad? La Liana, todos jugadores, ahí estaba Cubilla, ¿verdad? De estupenda capacidad que conformaban un muy buen equipo. Sarnari, ¿verdad? El nene Sarnari, mediocampista, que después pasó a jugar en Chile como lateral derecho. Y acá, bueno, esa figura fantástica que fuera el Pardo Abadí, Julio César Abadí, haciendo un tándem notable con Pablo Forlán, a quien ahí también vemos de espaldas por el lado derecho. Ahí pide falta capital el conjunto Mirasol, lo que significa una época absolutamente diferente. Basta observar a los fotógrafos ubicados muy cerca de la línea final, ahí del arco de Amadeo Carrizo, cuando Peñarol buscaba la posibilidad de llegar al primer gol que logra en esta jugada por intermedio de Abadí. Una entrada del Pardo por el medio, ahí ven ustedes cómo cuando Carrizo pretendía quedarse con la pelota, el Pardo golpea el balón y lo mete en el arco de la Ámsterdam, dándole al hincha aurinegro la primera gran alegría. Pelota oscura, ¿tú te acuerdas? Color cuero, ¿verdad? Que después lo vamos a ver cómo se nota acá el segundo gol en una jugada de frente. Una definición espectacular de Juan Joya Cordero metiendo la pelota entre el primer palo y Amadeo Carrizo para el 2-0 definitivo. La acción se inicia por el sector derecho, el Pardo Abadí que coloca la pelota y qué bien que define Juan en un sector muy pequeño entre Carrizo y el parante izquierdo. Apenas 4 días más tarde, Buenos Aires aguardaba la revancha. Para River solo valía el triunfo y por eso se vivió un clima muy especial, adentro y afuera de la cancha. Cuando no sabíamos cómo podíamos llegar a la cancha de River, porque no nos vino a buscar el ómnibus, íbamos en autos de particulares que los llevaban, tuvimos que bajar como a 4 o 5 cuadras de la cancha, entre la gente, con los bolsos y todo, entre la gente. Bueno, una odisea fue aquello para poder llegar al estadio. Y después, todavía, eso fue en la cancha de River. Además de todo eso, todavía lo que pasó adentro de la cancha, ¿no? 2 días después el clima era el peor. Ya lo contaba Roque, el ómnibus no fue, yo estaba esperando abajo en el estadio, desesperado porque no llegaban los jugadores de Peñarol y se venía la hora del partido. Los vi llegar corriendo a todos y el temple esos jugadores. Corrieron 5 o 6 cuadras, apenas con tiempo para cambiarse y salir a la cancha para estar en tiempo y forzar ya un penal para la puesta en marcha.
Era la posibilidad del 1-0 y está la reiteración de la jugada, no caben dudas sobre la infracción. Ahí está, lo pueden observar ustedes. Y Pedro Rocha en el rebote será el encargado de poner el 1-0, con el cual obviamente Peñarol se acercaba a la obtención de la Copa, porque ustedes recién lo veían también, había ganado el primer partido de Montevideo. Pedro, que era un jugador exquisito, un fenómeno, de los jugadores más virtuosos que he visto, varias veces hizo eso. Le atajaban el penal, pero de inmediato iba a buscar el rebote y con remate corto, como esta vez ante Carrizo, vence al legendario arquero Millonario y pone a Peñarol en ventaja en un estadio de una hostilidad pocas veces vista. Tiraban vasos con orina los hinchas de Peñarol. Acá está el empate, ¿verdad?, de Onega. De cabeza desvía una pelota dentro del área. Habían como 300 personas dentro del campo de juego que no tenían nada que ver con el espectáculo. Vean cómo gritan, vean cuánta gente se levanta a gritar el gol, ¿verdad? Y eso indicaba la total anormalidad del espectáculo. Ahí Spencer, que la tira por encima de Carrizo, y cuando Juan Joya toma contacto con el balón, creo que ya estaba dentro. El mérito grande fue de Alberto en un contragolpe de los que hubo varios, tocándola por encima del arquero de River. La llegó a manotear Carrizo, pero Peñarol se ponía 2-1, no llegaba Roberto Matosas en el cierre de esa pelota, y otra vez Peñarol que se acercaba entonces al triunfo de manera muy pero muy importante. Pero Sarnari ponía el partido 2-2. En medio de una presión insoportable. Y vean después que Sarnari hace el gol, observen los saltos de la gente que está detrás del arco y que se ve que ninguna función profesional estaba cumpliendo. Según cuentan las crónicas, Jorge, había problemas incluso con varios de esos que ingresaban al campo con los futbolistas de Peñarol, y ahí Hermindo Onega pone el 3-2. Hubo hasta agresiones. Yo recuerdo claramente que me contaban los jugadores aurinegros de lo que pasó. Y ni hablar después, cuando llegaron al hotel y hubo una gresca descomunal en la puerta del Hotel Alvear, pero le digo que se la llevaron cara, realmente, los hinchas de River, porque se defendieron como leones los jugadores aurinegros. Ahí el tercer tanto que obligaba a que 2 días después, tan solo en Santiago, se tuviera que jugar la final después de este festejo millonario. Y bueno, en ese momento también perdíamos, pero era complicado. Se complicaba mucho cuando perdíamos, porque era una cantidad de gente madura, que tenía unos conocimientos tremendos de fútbol, habían madurado en un medio ambiente y ya nos conocíamos todos, nos conocíamos los defectos y virtudes. Entonces nosotros, los más maduros, sabíamos a dónde atacar. Dentro del mismo grupo, ¿no?, del mismo núcleo. Y bueno, y llegamos, perdimos una final, perdimos otra final, y después llegó lo que hoy dicen que fue una de las grandes consagraciones, dado el resultado, pues los partidos de fútbol, los resultados, digamos, se dan a través de cómo se fue generando nosotros vamos perdiendo 2-0, 26 minutos de segundo tiempo, con un tremendo equipo como tenía River, y bueno, y la consigna de todo fue, bueno, muchachos, vamos a perder futbolísticamente, pero después vamos todo al túnel y vamos a esperar a River, porque nos habían desagraviado en Núñez. Y bueno, y salió lo que se llama la garra charrúa. Yo pienso que la garra charrúa está desmiada, digamos yo. Somos acá en este pequeño pueblo, que todos dependemos de algo, porque nos conocen a todos, dijimos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hinchas, la parcialidad, vamos a hacer todo lo posible. Y bueno, y sacamos garras, dientes, todo, y se pudo dar vuelta a un resultado que hasta el día de hoy se conocen, que a veces a mí me molesta que sigan recordando eso por después de 30 años, ¿no? Tras la victoria millonaria, era necesario jugar el tercer y decisivo compromiso en tierras chilenas. Un año antes, Peñarol había perdido un desempate frente a Independiente.
Los argentinos especulaban con la juventud del plantel riverplatense, argumento que consideraban vital desde el punto de vista físico para enfrentar otra final en apenas 48 horas. Dos cosas preocupaban. Una, el poco tiempo de recuperación para un plantel con mucha gente madura como el de Peñarol. Y la otra, que se jugaba en Santiago, donde un año antes Peñarol había disputado otra finalísima ante Independiente y no le había ido bien. Había perdido por 4-1. Pero había una rebeldía muy grande en los jugadores de Peñarol por todo lo anormal vivido en cancha de River, y se tenía una profunda confianza en que se podía ganar este encuentro, que fue arbitrado por Claudio Vicuña, el chileno, un juez de gran categoría que tenían los chilenos en aquellos tiempos. Y ahí ya comienza el fútbol. Ustedes veían las imágenes previas, las formaciones de los equipos, la propia delantera de Peñarol. Antes el saludo del presidente Frei, chileno, con el capitán Néstor González, el padre del actual presidente de los trasandinos. Y aquí el fútbol, con un River que parecía se encaminaba, de acuerdo al resultado de ese partido, a la obtención de la Copa. Un fútbol espléndido, con jugadores de excelsa técnica, muy buen funcionamiento colectivo. Allí una oportunidad de gol para el conjunto aurinegro, un cabezazo de Pedro Rocha dentro del área. Pedro no solo pegaba notablemente con ambas piernas, sino que era un eximio cabeceador, un jugador talentoso. Allí la presencia de Nelson Díaz, futbolista que fue titular en Peñarol en aquel partido y que después sería sustituido por Pío Tabaré González en la segunda mitad, marcando un cambio importante en el juego de Peñarol. Y ahí ustedes ven a Mazurkiewicz realizando muy buenas intervenciones en medio del mejor fútbol que llevaba a cabo el conjunto millonario, y que hacía pensar en la posibilidad de la puesta en ventaja por parte del conjunto argentino, aunque Spencer también en esa maniobra hizo ilusionar a los hinchas carboneros sobre la posibilidad de una conquista. Se lo perdía el número 9 aurinegro y no lo podía creer. Otra vez aparece ahora Peñarol de contragolpe del centro atrás. Es Amadeo Carrizo el que aparece quedándose con esa pelota, pero otra vez River toma el protagonismo del partido, y ese remate que se pierde apenas desviado. Y aquí aparece Cubilla, el toque atrás y una jugada capital en este compromiso. El centro, el remate de Daniel Olega y River que se ponía 1-0. El centro de la muerte y la muy buena definición de Daniel Olega, que era otro muy buen futbolista que vivió lamentablemente a la sombra de su hermano, ¿verdad? Que era el jugador de gran prestigio. Cubilla, que juega esa pelota para atrás, la entrada allí sobre el lateral, el centro atrás y la muy buena definición de Daniel Olega sobre el parante derecho Mazurkiewicz. River 1-0 al frente, y bueno, había que esperar qué pasaba minutos después. Ahí está el festejo de los millonarios. Peñarol que trataba de empatar enseguida. Abadí que no puede dominar esa pelota. El toque atrás. Pero en definitiva el partido seguía 1-0. Joya que aparece rematando, y Amadeo Carrizo de esa forma se quedaba con la pelota. Allí la figura del Pocho Cortés, volante en aquella tarde del 20 de mayo santiaguina, y la búsqueda de River de contragolpe, de oportunidades de gol para aumentar el haber, como lo logra en esta oportunidad el Indio Solari con un tiro desde afuera del área que se mete en el ángulo superior derecho de la Ilham Mazurkiewicz. Y ahí sí pintaba feo. River 2-0, jugando muy buen fútbol. Peñarol que no encontraba su mejor accionar, y los fantasmas de lo que había pasado un año antes reaparecían en la capital chilena. Pero siempre hay un pero, felizmente, y mucho más en materia futbolística por parte de los uruguayos. Iba a haber un espectáculo absolutamente inolvidable, protagonizado por 11 leones, a partir de una parada con el pecho de Amadeo Carrizo y de un golazo, el primero de Peñarol, que van a ver ustedes, que es el que afianza la reacción aurinegra. Ya estamos entonces repasando las imágenes del segundo tiempo, y se meten con todos los dos morenos, Spencer y Joya, en busca de esa pelota. River que trataba de llegar de contragolpe sobre el arco defendido por Ladislao Mazurkiewicz, tenía la tranquilidad del 2-0, y aquí aparece Alberto Pedro Spencer de media vuelta espectacular, pone el 2-1 en el tanteador. Goncalves efectúa el tiro libre, le pega de abajo a la pelota por encima de la barrera, y vean el pique de Spencer, que le da notablemente de volea de pierna izquierda. Cuando mira la pelota
pelota, él por supuesto no sabía dónde estaba el arco, y con una noción excepcional la coloca en el ángulo superior izquierdo de Carrizo, y ahí sí, en este momento se afianza definitivamente la recuperación de Peñarol y empiezan los problemas en un River que había hecho un cambio que después fue para la polémica. Cuando sacó a Sainz, el lateral derecho, puso a la Liana y pasó a jugar al Indio Solari en el lateral. Un cambio que después toda Argentina le reprocharía a Cesarini al día siguiente. Ahí aparecía Matosas, el toque viene ahora atrás y el remate va a ser de Julio César Abadí. La pelota que se desvía en Matosas y se transforma en el empate 2-2. El festejo ahora era para Peñarol. Vean cómo se agarraba la cabeza allí Amadeo Carrizo, el tiro del Pardo desde afuera del área, la pelota que rebota en el cuerpo de Roberto Matosas. Amadeo la esperaba sobre su parante izquierdo, la pelota se desvía, va hacia el derecho y ahí sí, se consuma el empate y después, antes de los alargues, hubo un par de situaciones muy claras de gol del propio Alberto Spencer, ahí está una, que nos hicieron pensar en la posibilidad de que Peñarol ganara en los 90 sin necesidad de sufrir en la prórroga. Y ahí aparece nuevamente Alberto Spencer después de la contención de Mazurkiewicz. La definición del ecuatoriano se pierde por arriba. River que quería reaccionar, Mazurkiewicz que aparece allí tratando de manotear el cierre en el fondo del conjunto de Peñarol por parte del Lescano y ya estamos jugando lo que era el tiempo complementario. Ahí sí, ya como ustedes ven, se cambia la pelota, incluso se encienden las luces. Estábamos en mayo y ya se había venido la noche, no había más luz diurna. Se pensaba en que físicamente podía estar mejor el conjunto neoyorquino. Recuerdo que se había caído Joya, pero después del centro de Forlán viene este cabezazo impresionante de Alberto Spencer sobre el segundo palo, la cambia y pone el 3-2. Recuerdo que don Carlos Solé dice que saltó como impulsado por un resorte Spencer, cabeció notablemente para poner a Peñarol en ventaja y este sí, fue un golpe ya demoledor para el equipo de River Plate que estaba acusando psicológicamente esa reacción fantástica del equipo aurinegro. Tras el gol de Spencer se notaba la revancha de Joya, hablándole, diciéndole algo a Amadeo Carrizo después de la obtención del tanto, y Peñarol en esta jugada, tras el centro desde la derecha, liquida el compromiso, aparece Pedro Virgilio Rocha y pone el 4-2. El centro de Cortés, pero vean de qué forma cabecea Pedro Rocha, con qué plasticidad fantástica cambia la dirección de ese balón, lo coloca sobre el parante izquierdo y me acuerdo en medio del temblor de don Carlos que gritó ese gol antes de que levantara Rocha los brazos a pesar de que caía la noche en la capital chilena. La gesta más grandiosa, el partido más emotivo que he vivido en una cancha de fútbol. Sí, digamos que el cansancio, tal como la gente de River pensaba de que podía hacer mella en nosotros por la edad de más de algunos de los muchachos, no fue para nada, digamos, óbice para ir en desventaja, para ir perdiendo. Éramos parejos realmente, pero no sé, salió de repente esa rebeldía que a veces aflora en el jugador uruguayo, a raíz de la parada con el pecho que tuvo el golero de ese entonces, Amadeo Carrizo de River, ¿no? La paró con el pecho, la verdad que nos molestó muchísimo, no estábamos acostumbrados a ese tipo de desplantes, digamos, lo tomamos como una afrenta porque iban ganando, entrar a hacer ese tipo de cosas, de molestar al rival. Yo creo que ahí es donde empieza Peñarol a molestarse, a indignarse y es así como llegamos a emparejar en los 90 minutos el partido. El primero fue una volea, un tiro libre. Siempre lo practicábamos. Yo me colocaba al costado de la barrera y siempre Goncalves se ponía atrás de la pelota y la tiraba por encima de la barrera. Obviamente que con la velocidad mía y la sorpresa, pues yo estaba totalmente distraído al costado de la barrera, fue como de media vuelta convertí el gol. Luego empató Abadí
y luego el tercero con un centro de Forlán de cabeza convertí, y a partir de ahí sí ya estaba totalmente quebrado River y nosotros muy envalentonados, cosa que llegó el cuarto gol de Pedro de Rocha. Era tiempo de volver a pensar en la Intercontinental. En aquella época los partidos se jugaban en régimen de local y visitante, y a Montevideo venía el poderoso Real Madrid, orgulloso poseedor de la Copa Europea. El Centenario vivió una jornada de fiesta porque un soleado día de octubre fue el marco para la victoria en Mirasol por 2-0 con anotaciones del ecuatoriano Alberto Spencer. El pueblo carbonero festejó el triunfo. El primer paso hacia otra copa había sido dado. Chamartín aguardaba anhelante con sed de revancha. Real Madrid era el campeón de Europa. Después de aquel quinquenio de Santa María, de Stéfano, de Copa, de Real, de Puskás, de Gento, bueno, una cierta veda de títulos hasta que la final con el Partizan le permitió a los merengues clasificar para enfrentar a Peñarol en el Estadio Centenario. 2 goles de Spencer, un partidazo de Peñarol, dieron paso a esta revancha en la que los aurinegros no contaban con Pablo Forlán lesionado. Iba a jugar en su lugar el polifuncional Pío Tabaré González, el tacuaremboense, para un partido que estaba notablemente planificado. Roque Gastón Máspoli lo había estudiado muy bien al Real Madrid y había pergeniado un partido que salió a la perfección. Pocas veces se jugó un partido tácticamente tan perfecto como este que Peñarol le ganó en el hoy llamado Bernabéu, entonces estadio de Chamartín, por 2-0 a los merengues. Mazurkiewicz, había buenos jugadores, Serena, Sol, acá Pedro Rocha, vean que jugada de Pedro. La diagonal, vean el cambio de frente con escaso perfil notable para Spencer. Era Bentancor el arquero, se turnaban a veces Araquistán y Bentancor, acá Mazurkiewicz en otra notable atajada. Amancio era pieza importantísima, y acá un gol anulado, porque le cobran infracción a Alberto Spencer frente a Bentancor cuando va Alberto a buscar ese rebote y no tenía la pelota dominada. Ahí no hay ninguna infracción, ese es un gol absolutamente lícito, como ustedes pueden verlo a través de la televisión. El árbitro era el italiano Lovelo, que aquí sí sanciona el penal sobre Rocha, que le iba a permitir a Peñarol la posibilidad de ponerse 1-0 en el marcador. Concetto Lovelo se llamaba, me acuerdo clarito de él. Acá el penal, y Pedro que la clava abajo sobre el palo derecho de Bentancor y pone a Peñarol en ventaja ante el estupor de los hinchas de Real Madrid, que jamás pensaron que podía pasarles algo así. Una época diferente, se nota hasta en el festejo de los goles, mesurado, sin mucha euforia por parte de los jugadores de Peñarol. Solamente ahí es recibido Pedro Rocha. Los aurinegros se acercaban incluso ya a la segunda conquista. Y acá ustedes ven una notable jugada entre los morenos y Pedro Rocha, y que culmina con el tanto que asegura el triunfo de Peñarol. Vean la jugada, el rebote, ¿verdad? Y el balón que es jugado por Alberto Spencer cuando salía Bentancor en forma estupenda para poner el 2-0. Un partido, decíamos, notablemente planificado, de espera y de contragolpe, con toda la firmeza de la defensa aurinegra, un Mazurkiewicz excepcional, y el contraataque liderado por dos jugadores formidables como Abadí y Pedro Rocha, ¿verdad? Con la presencia de los dos gigantes de ébano, Spencer y Joya, que hicieron temblar a la defensa merengue en reiteradas oportunidades. Un monumento de jugador y símbolo de la resistencia de Real Madrid fue en aquel momento Pirri, que jugaba de volante, después fue libre en el Real Madrid y hoy es médico de la institución merengue. La resistencia de Peñarol, que no supo en ningún momento de vacilaciones, y este festejo fantástico en el Chamartín entre el puñado de uruguayos que fue a buscar esta copa que finalmente trajo. Ahí Pablo Forlán abrazado con la campera porque no pudo jugar, con Caetano, el querido Pocho González, Alfredo González,
hincha aurinegro que nunca faltaba, don Carlos Ceni, toda la gente, Pedro Rocha en este momento allí en medio de todo el festejo, ¿verdad? El profe Alberto Langlade también recibiendo las muestras de cariño de los hinchas aurinegros que vivieron en primer lugar un partido fantásticamente jugado y después la enorme alegría a Walter Taibo, ¿verdad? Arquero suplente de Peñarol, de una nueva conquista mundial por parte de los aurinegros como la de 1961. Era entonces la segunda Copa Intercontinental para Peñarol en un año magnífico, inolvidable como el de 1966. Primero esa Copa Libertadores y después esta alegría tremenda frente al Real Madrid. La histórica final de Santiago para título continental y los dos triunfos ante el poderosísimo Real Madrid en Montevideo y en la capital de España, que vivió escenas como esta. Se anularon los jugadores más importantes que tenían ellos, sobre todo porque teníamos esos jugadores que hacían, si uno le daba una función la cumplían muy bien. Y en ese caso Abadía es fundamental. Abadía hacía un juego de... muchos dicen cómo se destacaba Forlán, porque lo lanzaba Abadí. Forlán actuaba por la punta muchas veces más que Abadí, porque Abadí se recogía, hacía un cuarto volante y lo lanzaba a Forlán, un poco lo que hace ahora como dicen los carrileros. Y como tenía una manera muy importante para avanzar, sobre todo porque todos sabemos lo que es el centro combado ese que es fatal para los defensas, porque la pelota se aleja cada vez más de la cabeza. Y Forlán lo hacía muy bien, ese centro combado que aprovechaban los delanteros, que teníamos delanteros capaces de cabecear, sobre todo Spencer, Joya, Rocha, muy buenos cabeceadores. Eso nos reportaba mucho. La formación básica de aquel Peñarol era con Mazurkiewicz en el arco, Lescano como libre, Forlán, Díaz y Caetano, González, Cortés, Rocha, Abadí, Spencer y Joya. De la mano de Peñarol, Uruguay volvió a salir a la calle, ansiosos por recibir a los nuevos campeones intercontinentales. La Rambla montevideana y el Estadio Centenario fueron los principales puntos de encuentro de la afición aurinegra, que dio rienda suelta a su alegría. Los nuevos campeones, conducidos por la mano sapiente de Roque Máspoli, recibieron el afecto de la gente. El Uruguay futbolístico estaba nuevamente en la cima del mundo.